Todos los animales tienen la capacidad de orientarse, es decir, poder ubicarse y reconocer el terreno. En la naturaleza tenemos ejemplos muy claros como las aves, que son capaces de saber en qué época les toca migrar a otras regiones y qué dirección han de llevar. Otro caso podría ser el salmón, especie que nace en agua dulce, posteriormente marcha al mar y que a la hora de procrear más del 90% de los salmones son capaces de volver al mismo río donde ellos nacieron. Por suerte o por desgracia, el ser humano no tiene este gran sentido de la orientación, y se vio en la necesidad de inventar los mapas. Ahí nació la cartografía. La cartografía es la técnica para trazar mapas. Los mapas básicamente son una representación gráfica de la superficie terrestre, una representación topográfica. Vistos a lo largo de la historia, los mapas nos muestran los cambios del pensamiento en la especie humana. Son un indicador de la evolución de la cultura y la civilización. En este vídeo nos centraremos en la cartografía y la representación de mapas prehistóricos. Estos mapas eran pinturas o grabados realizados sobre piedra, llamados petroglifos. También se suelen hallar grabados en huesos. Las paredes de las cuevas es otro lugar donde realizan estos mapas. Las primeras representaciones de la prehistoria no son auténticos mapas topográficos, pero son precedentes de estos pues recogen las primeras construcciones de la percepción de su mundo. Los hombres de la prehistoria dibujaron mapas, pero no como el concepto moderno que todos tenemos ahora en mente. Ellos los usaban con otras finalidades muy primitivas, la mayoría relacionadas con sus rituales mágicos o religiosos. Las funciones que tienen se asemejan mucho a lo que conocemos como arte rupestre. Estas representaciones no tienen los elementos necesarios que se necesitan para confeccionar un mapa en condiciones. Es por ello que, aunque no sean mapas verdaderos, se les puede considerar unos precedentes o precursores de los mismos. Muchos de los dibujos que se han encontrado en las cuevas o grabados en piedra con significados que se desconocen pueden ser un croquis de los territorios donde los primeros humanos vivían y cazaban. El primitivismo de sus dibujos o el desconocimiento de la simbología que empleaban dificulta mucho la tarea de interpretación e identificación. En general, aparecen de forma muy variada, dependiendo de la zona, dibujos y figuras geométricas o lineales que pueden identificarse como símbolos de cabañas, ríos, pozos, lagos o charcas, bosques, senderos, zonas de caza o recolecta, etc. La interpretación de estos símbolos se complica por la existencia de dibujos superpuestos que nos impiden saber si se trata de una composición o de diferentes dibujos realizados en distintas épocas. En el estudio de estos mapas pueden identificarse dos tipos. El primer grupo catalogamos los llamados simples. Estos representan dibujos locales, pero con algunos elementos cartográficos independientes relacionados en el espacio. Por ejemplo, unas cabañas en cuyo interior aparecen figuras antropomórficas o de animales. En el segundo grupo, llamados complejos, se encuentran las representaciones de alguna imagen territorial o de paisajes. Como ejemplos de mapas simples, podemos destacar el dibujo de la Cueva de los Buitres, en Peñalsordo, Badajoz, datada del último Paleolítico Superior o Neolítico. Este dibujo representa dos figuras humanas, dentro de una especie de cabaña. Como ejemplo de mapa complejo, encontramos el de mapa de la Cueva de Abound. En el Valle de Ulzama se encuentra la Cueva de Abound. Su excavación comenzó en 1976 y se encontró un mapa datado en 13.660 años, Paleolítico Superior, que representaba todo el área que rodeaba la cueva. Este mapa se encuentra grabado en un enorme bloque de piedra que fue calificado como bloque 1, ya que había más fragmentos e inscripciones que no representaban paisajes, y que presenta elementos en ambas caras, pero la principal es la cara A, la cual está dividida en tres secciones. En la primera fase encontramos dibujos de ciervos que se cree que representa el periodo de apareamiento. La segunda fase muestra la propia escena del paisaje. Y finalmente en la tercera fase volvemos a encontrar animales y figuras antropomórficas. En la cara B vemos elementos como una montaña, que corresponde con el monte de San Gregorio, y un río, el río Zaltazain, al cual se le ven hasta los afluentes de forma similar a la realidad. Las rayas intermitentes son comunes y se cree que podrían indicar caminos. A su vez, también hay formas circulares y elipsoides que podrían señalar lugares de interés, como refugios o zonas de caza.
Cabe señalar también que en la llanura del valle representaron las inundaciones que se dan en primavera a través de las espirales, lo que nos hace ver que eran mapas bastante estudiados para la época en la que se hicieron. No es sencillo de interpretar, ya que hay trazos que se superponen con otros. Algunas rayas pretenden borrar dibujos anteriores o elementos estacionales, como la charca mencionada anteriormente. Otro ejemplo de mapa complejo es el mapa de Bedolina. Este mapa es uno de los más famosos. Se encuentra en un valle de Italia, por la zona central de los Alpes, y alberga una de las mayores colecciones de arte rupestre del mundo. Sus inscripciones van desde el Neolítico hasta la Edad de Hierro, más o menos unos 10.000 años. Podemos ver dibujos de animales, cabañas, humanos y otro tipo de representaciones repartidas por todo el valle. El propio mapa de Bedolina se descubrió en 1932 y sus inscripciones datan desde el 1500 al 500 a.C. Tienen unas dimensiones de 9 por 43 metros y dentro de todas las que hay en el valle se le conoce como Roca 1. El total de figuras es de 183 y están divididas en 4 fases. En la primera vemos figuras humanas y animales de ganado. En la segunda encontramos el propio mapa. Este mapa está interpretado como un territorio de cultivo, ordenación de las parcelas de cultivo, y se cree que en la edad del cobre se usaba de manera simbólica con el propósito de formar parte de rituales relacionados con la fertilidad de la tierra y las buenas cosechas, y en la edad del hierro para ordenar el territorio y los cultivos. En la tercera volvemos a ver casas, animales, humanos interpretados como guerreros y también la rosa comuna, el símbolo perteneciente a un pueblo que existió durante la Edad del Hierro llamado comunos. Finalmente, la última fase incluye más figuras humanas que no se han llegado a interpretar del todo. El mapa al completo se puede interpretar como una sucesión de etapas en la historia. En la primera fase vemos un territorio que todavía no se ha habitado y tan solo tenemos escenas de caza. En la segunda fase vemos el mapa de una zona ya habitada con animales domesticados. En la tercera fase se añaden más casas y figuras humanas armadas o enfrentadas, lo que puede transmitir una época de conflictos. En la última fase vemos a los mismos guerreros, pero esta vez con otras posiciones que han sido interpretadas como triunfales. Este mapa nos ha ayudado a entender lo desarrolladas que estaban las sociedades prehistóricas. Puede verse el control de la economía agrícola, la cría de ganado y las diferencias de las clases sociales. A diferencia del mapa de Abound, este ha sido fácil de descifrar porque, quitando pequeñas zonas, no se dan superposiciones de inscripciones. Como vemos, en la prehistoria nacieron los precursores de los dibujos que más tarde llamaríamos mapas.